Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Es un gusto poder conversar y compartir con ustedes. Hoy tengo de invitado a un buen amigo, Cristian Arenas. Él es gestor de proyectos, es una persona con mucha experiencia en el área de IT, en optimización de procesos también, cuenta con certificación de PMP y bueno, ha tenido experiencia en proyectos de pequeños, mediana y de gran escala, ¿no? Tuve el gusto de conversar con él y trabajar juntos en algunos proyectos. Y bueno, qué gusto tenerte hoy por acá, estimado Cristian. Sé que hoy estás también involucrado con temas de inteligencia artificial, marketing digital y consultoría de AI. Bienvenido, Cristian. Muchas gracias, Misael. Muchas gracias ahí por la presentación, por la invitación. Es un verdadero honor para mí que me hayas invitado. Ahí para que tu audiencia lo sepa, hace algunos años atrás estuve un año más o menos, ¿no? Un año en Chile trabajando en un proyecto súper innovador. En ese momento, Bastante. hoy día, es súper normal y común que las empresas tengan sus servicios en la nube. En ese momento no Claro, existía la nube y una de las empresas más grandes de telecomunicaciones de Chile, que es Entel, claro. implementó su nube pública, que existe aún todavía, ¿cierto? Entel Secure Cloud, para que la busquen por ahí en internet, Entel Secure Cloud, la implementó nada más ni nada menos que con estas dos personas que están en esta sala. Así que ahí tuvimos el gusto de trabajar juntos, un proyecto súper desafiante, muy intenso, muchos stakeholders involucrados, un presupuesto altísimo y nada, proyecto exitoso y que afortunadamente nos permite todavía estar en contacto con Misael. Así que un honor, Misael, muchas gracias por la invitación y aquí estaremos para resolver cualquier duda que surja. Yo encantado de participar aquí con tu canal. Muchas gracias, Cristian. La verdad es que estaba leyendo tu bio y es tan extensa que me seguí, no te dejé este, conversar, pero una disculpa. Pero bueno, El entusiasmo me mm, embargó. es un gusto, Cristian. Y bueno, pues ahí eran cambios también que estábamos viviendo, ¿no? Eran cambios donde estábamos, el tema de cloud era un tema que se escuchaba mucho, como ahora lo estamos escuchando con inteligencia artificial. eh, las empresas empezaban a subirse al barco, empezaban a adoptar el tema del cloud, y había mucha incertidumbre, ¿no? Sobre la seguridad, sobre qué se queda ahí dentro de mis instalaciones y mi infraestructura, qué se va a la pública, qué hacemos híbrido. Entonces, ahí era bien importante también empezar a trabajar el tema de el mindset y cómo ir adaptando adoptar el cambio, nuevas tecnologías, y ahora estamos viviendo algo similar, ¿verdad? Sí, buena analogía, no lo había pensado de esa forma. En realidad, claro, fuimos de alguna forma precursores en ofrecer a los clientes servicios cloud que hasta ese momento era nuevo, hasta ese momento era nuevo, hoy día probablemente sea obvio. Incluso hay muchos servicios que consumimos como consumidores, valga la redundancia, que si te das cuenta o indagas un poquito más, están en servicios en la nube, en Amazon, en Azure. eh, y hace algunos años, cuando nosotros implementamos esa nube pública, no existían o eran muy menores. Entonces, súper buena analogía. Estamos viviendo hoy día una nueva revolución. Bueno, la tecnología nos da revoluciones cada cierto tiempo. Bueno, hay que estar enterado porque si no nos quedamos abajo. Pero es muy interesante, Pues, muy entretenido. Y cómo finalmente ese avance te va haciendo, te va obligando como persona y como empresa a a adaptar tus procesos, a adaptar tu tecnología. No te puedes quedar atrás, si no el negocio muere. pero el reto que tenemos todos es ese cambio, ¿no? Ese cambio de mentalidad de cómo vengo haciendo las cosas y cómo ahora tengo que o sea, subirme al barco y adoptar esta forma de trabajar, porque realmente es una revolución de cierta forma, pero cambia también la forma en que trabajamos, ¿no? En el modelo de negocio de las empresas, muchos servicios que estaban limitados a empresas grandes se vuelven servicios que están al alcance de empresas medianas, incluso hasta empresas pequeñas.
Hoy pasa lo mismo con la inteligencia artificial. O sea, es una herramienta tan potente que si una empresa chica lo adopta, lo adapta apropiadamente, podría perfectamente competir en ciertos servicios con una empresa grande. O sea, te iguala las oportunidades o te permite, tampoco es que sea la panacea ni la varita mágica, sino que te da oportunidades de poder competir a un nivel mucho más exigente o a poder optar a empresas o a clientes mucho más grandes, cosa que sin este tipo de apalancamiento probablemente no lo tendrías o sería mucho más difícil. Son herramientas que tenemos que aprovechar como profesionales. Están ahí disponibles, digamos. No entiendo. ¿Cuántas veces al día escuchas la palabra inteligencia artificial? ¿O Uf, lees? sí, muchísimas, pero también lo escucho como algo de película. Hay mucha gente que todavía lo ve como algo del futuro, como algo lejano, Ya. y esto ya está aquí, ya está instalado. Los niños en el colegio ya hacen tareas con inteligencia artificial. Entonces, esto, si no lo adoptamos, estamos fuera, estamos totalmente fuera. Cuando estábamos conversando eh, previo a esta charla, Cristian, la verdad es que fue un gusto que volviéramos a tener contacto. Conversábamos del qué temas íbamos a conversar, ¿no? Sé que estás muy metido también con el tema de inteligencia artificial. Y conversamos y dijimos, hablemos de mindset. Ahorita comentabas tú que todo el mundo escucha la IA por todos lados, los niños ya la están usando. Entonces, dijiste, me apasiona el tema de mindset, con la inteligencia artificial. ¿Por qué este tema de mindset? O sea, Yo creo que este... ujú, en general, yo creo que la mentalidad lo es todo y es lo primero, es la punta de la lanza para cualquier desafío que uno tenga, no solo a nivel profesional, sino que personal. Yo creo que ya, cuando uno adopta o enfrenta un desafío, la mentalidad es lo primero, es lo primero. Eh, Ejemplos tan cotidianos y tan simples como mejorar mi salud física. Ya, yo me propongo salir a correr todos los días. Pero si realmente no estoy mentalizado, no estoy interiorizado de los beneficios físicos que va a tener mi cuerpo por salir a correr, mi mente por relajarme, por dispersar mis ideas, por tener inspiración, qué sé yo, si no realmente no lo internalizo, no lo adopto como algo mío, como algo realmente propio, esa salida a correr va a durar una semana y no va a tener duración en el tiempo. La mentalidad es clave para cualquier cosa. Tú que eres padre, yo también soy padre, la mentalidad, el correcto. adoptar una postura frente a los hijos en cuanto a la disciplina que le impone o a los valores que le impone para su propia vida, pasa por una mentalidad primero y de un enfoque que uno quiere transmitir. Entonces, para mí la mentalidad es lo primero de todo. ¿Ya? Entiendo, Si entiendo. tomo un desafío laboral nuevo, un proyecto nuevo, yo adopto una cierta mentalidad, me pongo en el zapato del cliente, entiendo su mercado, entiendo su industria y desde ahí doy mi expertise, mi conocimiento. Pero todo parte desde una mentalidad apropiada para poder enfrentar un cierto desafío. Entonces, por eso me llamaba la atención el tema y me apasionaba el tema porque finalmente vemos también que hay mucha gente frustrada en sus trabajos, que no les gusta, que sufren día a día porque tienen que ir a trabajar y probablemente pase por un tema de mentalidad también, de que no Ah, están entregados al servicio que están entregando, no están adoptando la empresa con la mentalidad que corresponde o enfrentar, no sé si te ha pasado como cliente que va a una tienda y te atienden mal, con mala cara, como si tuvieras que pedirle un favor a alguien para que te claro, atienda. Entonces, no hay una mentalidad en ese caso de servicio, de entregar un servicio a un cliente, de entender que la persona necesita algo que yo tengo, que yo se lo puedo entregar de buena forma y hacerle feliz el día. En cosas muy simples de repente, uno ve que la gente no está mindseteada, voy a inventar esa palabra, está mindseteada. venga, maíz-seteada, la vamos a apuntar. Claro, no están en la mentalidad, en la frecuencia correcta para poder entregar un servicio que Claro. a lo mejor
te puede cambiar el día, ¿ya? Y al revés, pues no sé, me ha pasado que voy a comprar algo, le pago a la cajera y la cajera está con una energía buena, positiva, te atiende, te ayuda, te asesora y a lo mejor hasta le compras más. O sea, Regresas. tú regresas también. Claro. Entonces, la mentalidad para mí el principal, el punto de partida, por ahí parte todo. Entonces, mentalidad, si tengo un desafío, con una buena mentalidad y una actitud, eso me va a ayudar. Pero hablaste tú algo sobre los desafíos, ¿no? A los que nos enfrentamos. Y esto que estamos viviendo es un desafío para todos los que estamos viviendo esta era de la inteligencia artificial, pero también estos desafíos se vuelven una oportunidad, ¿no? O sea, Absolutamente. Claro, un poco lo que hablábamos. hay como que debajo de las piedras encuentras N cantidad de oportunidades y cosas que a veces no las podías visualizar. Hoy con la ayuda de estas herramientas, realmente hay muchas cosas que dices, hoy lo puedo hacer. Hoy tengo, si sé usar la herramienta, si sé hablar con la IA, lo puedo hacer. Pero, Puedes ¿qué hacerlo, opinas? mi punto de vista es que solo puedes hacerlo si es que tienes la mentalidad apropiada. Porque en realidad siempre has tenido muchas herramientas. Las herramientas han ido evolucionando, la tecnología ha ido evolucionando. Hoy día Ok, tenemos una herramienta súper potente, tal vez la más potente que hayamos tenido en la historia, como la inteligencia artificial, pero antes hemos tenido claro, otras herramientas como la robótica, como el correo electrónico en su momento, Internet, más atrás, no sé, pues las máquinas que surgieron en la revolución industrial, la rueda. Siempre correcto, hemos tenido correcto. muchas herramientas, pero si no tienes la mentalidad de ver oportunidades, esas herramientas no te van a servir para nada. Hoy día tenemos, como decíamos al principio, a lo mejor una pequeña empresa, un pequeño profesional o una persona que está recién partiendo puede llegar a competir apalancado de herramientas de inteligencia artificial, puede llegar a competir con un gran profesional de mucha experiencia o con una empresa más grande, pero si es que tiene la mentalidad apropiada de buscar debajo de las piedras, como tú decías, encontrar esas oportunidades y usar la herramienta apropiada para entregar un servicio de mucho mayor impacto. Pero sin la mentalidad, las herramientas pasan por el lado tuyo y no te vas a dar cuenta. Es como el típico ejemplo, ¿cierto?, de cuando algún amigo tuyo le dicen que está esperando, o una amiga tuya, ¿no?, está embarazada, empieza a ver embarazadas por todos lados, o el auto rojo, y empieza, te entusiasmas con un auto rojo y empieza a ver autos rojos por todos lados, ¿cierto? Pero Claro, antes no los viste, nunca viste el auto rojo. claro, Y claro, ese es un buen punto. también auto rojo todo el tiempo. Es lo mismo con las oportunidades. O sea, las oportunidades están siempre ahí. Pero si tú no tienes la mentalidad, el mindseteo, el mindseteo apropiado, las oportunidades pasan por el lado tuyo y no te das cuenta. Por eso partimos por el mindset, ¿cierto? Por el mindset de poder tener esa visión, de ver esas oportunidades, aprovecharlas, Ya ver. que, perdón, adelante. Entonces, ya que eh, identifico esas oportunidades, ¿no? Y me puedo convertir en un consultor, ya sea de mi familia, este, digo, podríamos verlo así, sobre el potencial de estas herramientas o de la inteligencia artificial como tal, pero también en mi organización, ¿no? Donde estoy trabajando, llámese pequeña, negocio o una empresa de gran escala, donde ahí también yo puedo, tengo ese mindset, ya descubrí lo que hay debajo de las piedras, identifico oportunidades y ahí es donde yo puedo decir, señores, ¿saben qué? Aquí hay oportunidades. Tú puedes convertirte en el superhéroe, en el consultor que va a ayudar a tu organización, donde era donde estás, a ir al siguiente nivel y adoptar la inteligencia artificial. Absolutamente. El consultor es una persona que le encantan los problemas, porque en los problemas están las oportunidades y en los problemas, al final el consultor es un solucionador de problemas. Es como la metáfora de cuando hay tiempos complicados, ¿cierto? La gente llora, entonces tú tienes dos opciones, ponerte a llorar o vender pañuelos.
¿cierto? Entonces Ujú. el consultor es el vendedor de pañuelos que ve la oportunidad, porque siempre las empresas van a tener desafíos, siempre van a tener problemáticas que resolver, pero la mayoría de la gente simplemente se queja de los problemas, los evita muchas veces y no los enfrenta. Y el que lo enfrenta generalmente es el consultor, porque él abraza el problema, lo ve, lo entiende y propone una solución. Y vuelvo a repetir, por eso partimos por el tema de la mentalidad, ¿cierto? Porque es Claro, una mentalidad distinta que no es lo más común, que a lo mejor para nosotros que hemos sido consultores suena un poco obvio, que puede sonar claro, un poco, o para cierto perfil de profesionales que te sigue, puede resultar un poco obvio, pero si lo vemos en el día a día de las empresas, no es tan obvio, no es tan obvio. Y hay mucha gente claro, como te digo, se queja, rabea, funa, como decimos hoy día, putea a sus empleadores porque tienen un mal entorno laboral o tienen malas condiciones, pero tú podrías mejorarlo también. O sea, tú tienes las claro, oportunidades, tienes la herramienta para mejorar tu propio entorno o buscarte otro, buscarte otro, pero la oportunidad por está. supuesto. Hoy día el consultor, la mentalidad de consultor es, claro, poder identificar problemas y tener la capacidad de observarlo y resolver o proponer mejoras. Siempre el consultor está buscando la mejora. Eso es lo que es muy interesante también eh, de comentar. O sea, y por eso también decíamos que al final uno, como lo comentabas tú, uno es consultor también en la vida personal. Uno no se conforma y busca siempre la mejora continua. Entonces, Exacto, exacto, pero es bajo esa mentalidad de estar observando dónde podemos mejorar cada vez. ¿Sí? Y con exacto, la herramienta de hoy exacto. día, que podemos apalancarlo y hacerlo mucho mejor, o tal vez con menos esfuerzo, eh, o con el mismo esfuerzo logramos un mayor impacto. Entonces, esa es la secuencia, digamos. Buenísimo, buenísimo. Entonces, eh, están las consultoras, ¿no? Internacionales, globales, que su nicho obviamente son empresas grandes, ¿no? Están las empresas pequeñas, medianas, ¿no? Entonces, desde tu punto de vista, alguien que de repente quisiera cambiar un poco de su carrera, ¿no? Quizás ya lleva muchos años haciendo, no sé, a lo mejor llevaba 20 años trabajando en operaciones o en control de calidad. Y de repente dice, ¿sabes qué? Yo trabajé en la línea de producción, este, y mi trabajo era que todo lo que fluía en el suministro de materiales para las cadenas de producción funcionara y así estuve por muchos años. Pero ¿sabes qué? Quiero un cambio en mi carrera. Quiero, acá le llamamos pivotear, ¿no? Y ahora que están estas herramientas al alcance de muchas personas, quizás yo pueda cambiar lo que estoy haciendo hoy, adoptar esas herramientas y a lo mejor puedo vender mis servicios, ¿no? Entonces eso es como un cambio, ¿no? Dices, bueno, ya, un cambio, quiero adoptar el mindset de un consultor, porque por muchos años yo era el cliente, ¿no? Ahora voy a ser un consultor y todo ese conocimiento que adquirí en muchos años, ahora lo voy a vender porque es parte de mi negocio, ¿no? Y a lo mejor me apasiona mucho lo que hago y entonces quiero compartir todo ese conocimiento que a lo mejor en mi organización no pude, pero ahora con la inteligencia artificial lo quiero hacer afuera y a lo mejor a gran escala. ¿Cómo logro cambiar ese mindset, ¿no? Que tenía antes hacia un mindset de consultor? Yo creo que es lo que conversamos recién, el tener ese enfoque a solucionar problemas. El Claro, enfoque de ponerse en los zapatos del cliente. Bueno, el consultor siempre va a trabajar con clientes, ¿cierto? Siempre va a ser externo. Eh, el ponerse en el zapato del cliente, en entenderlo, conocer su negocio, conocer el negocio del cliente. Por eso también dentro del mindset implícitamente está la adaptación, la flexibilidad, porque me puede tocar hoy día una persona que está en la industria farmacéutica, por poner un ejemplo, y mañana una automotriz o una entidad financiera. Entonces,
Yo tengo que claro, poder adaptarme y entender las necesidades que tiene cada industria. Y dentro de las necesidades de cada industria, qué necesidades tiene cada empresa, ¿cierto? Entonces, es desafiante, es un desafío permanente que es distinto de la operación, en donde la operación tiene que funcionar permanentemente, ojalá siempre igual. Entonces, es una mentalidad muy distinta. Entonces, yo lo que diría es que si quiero cambiar ese enfoque desde la operación a que todo funcione bien, como siempre, a una mentalidad de consultor, es pensar en problemas, en buscar cómo solucionarlo, pero siempre con mucha claro, flexibilidad. Mucha flexibilidad. Si yo en general soy inflexible o me complico ante cualquier imprevisto, me va a ser más difícil. No es que no lo pueda hacer, pero me va a ser más complicado poder correcto. encontrar soluciones o poder adaptarme a lo que un Sí, cliente puede necesitar. Un cliente que a lo mejor, como decía, de otra industria tiene un problema totalmente distinto. Entonces, es un tema de permanente capacitación, de permanente aprendizaje, de permanente adaptación para poder, desde mi visión de los negocios, poder entregar soluciones. Y hoy día, claro, apalancarnos también, usar estas herramientas nos da muchas oportunidades porque nos facilita. O sea, probablemente si yo me sale un proyecto nuevo, por ejemplo, tengo que hacer una nueva consultoría en una industria que no conozco, claro, eh, tengo herramientas que me facilitan el aprendizaje. O sea, yo podría decirle a una inteligencia artificial, por ejemplo, que me resuma los principales libros de la industria o las principales normas de una industria nueva en la que estoy ingresando. Entonces, eso me claro, ayuda a entender mejor esa industria, por lo tanto, me ayuda a entender mejor al cliente y proponer mejores soluciones. ¿Ya? Entonces, interesante. eh, sin duda que estamos en una revolución que nos permite absorber conocimiento de la forma más rápida que nunca antes se había podido hacer antes. Y el que lo quiera aprovechar está ahí, lo puede hacer, pero seguramente la mayoría no lo va a querer hacer, porque es un tema de mentalidad principalmente. Ahí es donde Buenísimo. enlazamos los distintos conceptos. Interesante. Me gusta mucho el tema que mencionabas hace unos minutos de que uno tiene que estar capacitando, preparándose continuamente. Para ser un consultor se requiere, existe alguna formación, un programa específico o un path, como muchos le llaman, o roadmap para lograr ser un consultor. He visto en muchos lados cursos de consultoría, cursos para dar, ayudar a las empresas con el tema del cambio, ¿no? Y también veo que muchas personas ya en caso de redes sociales ya se ponen como consultor de AI, ¿no? Y me llama la atención, ¿no? Bueno, te vuelves ya consultor de AI, pero ¿cuál es la formación así, a alto nivel, más o menos, alguien para los que nos están escuchando, si a alguien le interesaría, por dónde pudiera empezar, ¿no? Y en qué debería de enfocarse para considerar si ser un consultor de IA, AI o IA realmente es lo que quiero. Sí, yo creo que, bueno, como tú dices, hay mucha oferta en Internet hoy día. Es un tema nuevo aún, todavía en pañales, y hay mucha oferta. Algunas de ellas probablemente vayan a ser chanta, le decimos aquí en Chile, que son como vendedores de humo, no sé cómo le dicen en México, vendedores de humo, o que no es realmente una capacitación de gran calidad. De eso, obviamente, Claro, que como en todo orden de cosas, hay muchas. claro, claro, claro. Ya, entonces, bueno, uno tiene que buscar en función de los objetivos que uno tenga, y eso también tiene que ver con el mindset. Yo creo que todo tiene que estar guiado, nuestro norte o nuestra estrella de Belén o como le quieras llamar, tiene que ser el objetivo que nosotros nos definimos. O sea, Claro, no tener claro, un claro. objetivo claro es andar en un barco a la deriva sin una hoja de ruta,
y hace mucho más difícil todas las cosas. Entonces, cuando yo tengo mis objetivos súper claros, también eso me ayuda a clarificar y poder filtrar de toda la cantidad de ofertas que hay en el mercado, de poder filtrar en función de esos objetivos. ¿Ya? En mi caso particular, yo te puedo contar mi experiencia eh, en la formación de consultoría en inteligencia artificial, que estoy Sí, cursando antes, ¿sí? Mi foco justamente tenía que ver con la venta consultiva, ¿ya? El poder claro, ayudar a las empresas a solucionar problemas a través de la inteligencia artificial. Hay claro, otras muchas ofertas que tienen que ver con entender cómo técnicamente funciona la inteligencia artificial. Entonces, para mi objetivo concreto, estoy hablando en lo personal, no me servía, porque yo lo que buscaba era poder entregarle más herramientas a las empresas para optimizar sus procesos, ¿vale? Si entiendo. yo estoy a lo mejor en un área más técnica y me interesa entender cómo funciona, cómo son los motores, cómo está la neurociencia aplicada, qué sé yo, está perfecto, también es un foco interesantísimo, Por pero yo supuesto. quiero usarlo, digamos. Y ahí vuelvo a un ejemplo recurrente también que uno dice, yo quiero poder usar la electricidad, enchufar mi aparato y usarla. No me interesa saber tanto cómo funciona técnicamente, cómo alguien pudo de un río hacer, transformar cable, hacer pasar electricidad a través de un cable para que llegue a mi casa. Yo quiero usar la electricidad, nada más. ¿Ya? Son enfoques distintos, no es mejor uno ni el otro, sino que son enfoques distintos y en mi caso particular, como tenía claro mi objetivo, pude filtrar de la gran cantidad de oferta que hay en el mercado para lo que yo estaba buscando. ¿Ya? Es que en este caso era justamente entregar la consultoría en inteligencia artificial, pero depende de tu objetivo. Yo creo que eso es súper claro, Claro, es importante tenerlo claro, o sea, tener claro cuál es tu objetivo. entiendo. ¿Por qué estás buscando una formación? ¿Qué es lo que buscas Exacto. obtener con esa información? ¿Ya? Entonces, el tema de consultor de AI no es un rol que esté realmente definido para un nicho o para ciertas industrias, ¿no? Sino más bien es, o sea, hoy uno lo ve en internet o en cursos y tú ves el tema consultor de IA, ¿no? Y uno piensa que el consultor de IA es un todólogo, ¿no? Va a Claro, conocer de todas las industrias, de todos este, los procesos, sino que, como tú bien dices, sí, el consultor a lo mejor es un tema genérico, pero quizás más adelante veamos consultor de AI en sector automotriz, consultor de AI en servicios financieros, consultor de AI en temas de eh, servicios y eso ya alimentos, se está ¿no? dando, ¿verdad? Eso me llamó mucho la atención, me dio hasta un poco de risa. El otro día vi una publicación, una publicidad en internet que era, creo que era un curso que decía inteligencia artificial aplicada al derecho. O sea, ya están saliendo ofertas muy focalizadas. O otra me Ok, salió inteligencia artificial para inmobiliarias, ya, muy enfocada. ¿Ya? ok, Eh, ok, Motor, también va a haber especialización probablemente en el futuro. Hoy día estamos recién adoptándolo y está en desarrollo, digamos, pero seguramente también va a llegar un momento de especialización. Ahora, en general, el consultor como tal, como consultor en inteligencia artificial, más que un todólogo, es alguien que puede entender a gran nivel la problemática de la empresa y si en algún momento requiero algún especialista, un experto en una industria, no significa que vaya a hacerlo él todo. También se puede apoyar claro, otros claro, especialistas, puede tener un equipo, como lo hablábamos también en la previa, tener un equipo técnico, si son, o sea, la inteligencia artificial te puede ayudar desde un kiosco en la esquina hasta tremendas empresas de ganadería a través de sensores robóticos. Entonces, entiendo, dependiendo de la solución, claro, vas a necesitar otros profesionales que te apoyen en infraestructura técnica, en robots, sensores, etcétera. O sea, podría ser algo muy complejo como algo mucho entiendo. más simple, como automatizar tus redes sociales para tu negocio del barrio. O sea, las aplicaciones son infinitas y el consultor, la capacidad que tiene y lo que lo hace diferente es que puede adaptarse, por eso hablábamos de flexibilidad delante, entender y
acudir o pedir el apoyo al especialista que necesite cuando lo necesite. Pero la visión completa, ahí es donde está el diferenciador. Ahí es donde está la clave, de poder activar las perillas que necesiten en el momento que lo necesiten. Nuestra región es vasta, grande y nuestras culturas son similares, ¿no? Entonces, si yo estoy en el norte del continente, si estoy en el centro, en Sudamérica, eh, también eso afecta el tipo de mindset que debo de adoptar como consultor. Y hoy tengo el gusto de conversar contigo. Seguramente muchas personas que están allá en Chile estarán escuchando también cómo se ven las cosas en el centro, en el norte del país, en cuanto a este tema de la adopción. Entonces, si yo quiero ver hacia dónde me voy a mover, quiero entrar de lleno en el área donde yo soy especialista o donde tengo experiencia y quiero este, a cambiar ese mindset de consultor, también tengo que tomar esos factores en cuenta, mi mercado, mi país, mi región, la cultura. ¿Eso también me afecta o se debe de tomar en cuenta? Sí, yo creo que sí. Y es como cualquier consultoría. Al final, la consultoría, y vuelvo al tema del entender al cliente. Cuando tú entiendes al cliente, que es como una característica de cualquier consultoría, Claro, entiendes el entorno en el que se mueve el cliente, su entiendo, industria, su cultura interna organizacional, sus clientes, su situación económica que vive en su país, ¿ya? Su cultura, tanto organizacional como la cultura del país en el que estoy. Entonces, el entender cómo funciona la cultura en general, el entorno donde se mueve la empresa, es parte también del mindset del consultor. Porque probablemente si estamos en Latinoamérica y proponemos una solución, tal vez esa misma solución, y de hecho hay casos de estudio que la misma solución implementada en Latinoamérica no funciona en Alemania, por ejemplo, que tiene una mentalidad totalmente distinta cuando la solución técnica es absolutamente la misma. Entonces, wow, eh, eh, es importante entenderlo. Y a lo mejor ahí también la inteligencia artificial me puede ayudar a comprender mejor cuáles son esos factores que yo tengo que entender cuando implemento una solución en el norte de México o en el sur de Chile. ¿Ya? Esos entiendo. factores me va a ayudar a ahorrar tiempo en entender esas diferencias culturales, en entender una en determinada industria. ¿Ya? O sea, aquí es donde tenemos muchas herramientas que nos van a ayudar a lograr mayor conocimiento, mayor impacto con menos esfuerzo. ¿Ya? Es importante también comentar, Misael, que aquí no es que la inteligencia artificial nos va a hacer el trabajo. ¿Ya? Eso es súper importante, y también es recurrente el temor cuando surgen nuevas tecnologías de que esa tecnología nos va a quitar el trabajo. Y al Sí, final la tecnología le va a quitar el trabajo a aquellos que no sepan usarla nomás. No a todo el mundo. Eh, Siempre también yo voy a tener, si yo uso una inteligencia artificial, yo uso un robot, siempre la responsabilidad va a ser mía, de que el trabajo que se entrega es mío. Por lo tanto, entiendo. yo superviso a la inteligencia artificial de que haga lo que yo le estoy pidiendo, ¿ya? No va a reemplazar mi trabajo, va a ayudarme a que mi trabajo tenga un mayor impacto, entregue mayor valor a mi cliente, pero no va a hacer el trabajo por mí. Siempre la responsabilidad va a ser mía, tanto del entrenamiento del robot como de la supervisión del robot. Entonces, tampoco esto es Súper que yo me interesante. desprenda, yo uso la inteligencia artificial y yo me desprendo de la responsabilidad, o significa que yo no voy a hacer nada más. Significa que yo tengo un aliado poderoso que me ayuda, que me entrega mucha más información, más rápido de lo que yo podría hacerlo, pero yo lo superviso, yo lo reviso, yo le pongo mi firma y yo lo entrego. Y el trabajo es mío, no del robot. ¿Vale? Entonces, ahí también hay un mito en cuanto a que el robot me va a hacer el trabajo. No es así. El robot me va a ayudar a mí, pero el trabajo es mío. La autoría intelectual del trabajo es mío, Exacto. porque yo le doy las instrucciones al robot. ¿Sí? Entonces, ahí también es importante romper ese mito en cuanto a que la inteligencia artificial nos va a hacer el trabajo y nos va a desplazar. Yo creo que va a desplazar a los que no quieran usarla, pero Exacto. al contrario, si yo la uso como una herramienta, igual como si aprendo a usar un martillo, voy a ser un mejor
carpintero que si solamente clavo con una piedra. O sea, voy a hacer el trabajo más rápido, mejor, de mejor manera, y si al revés tengo un martillo eléctrico, lo voy a hacer más rápido, voy a poder clavar más clavos que si uso solo un martillo. Entonces, si yo aprovecho las herramientas para usarlas a mi favor, siempre va a ser mi responsabilidad finalmente. ¿Ya? Me gustó mucho la analogía que hiciste de usar el martillo en lugar de la piedra, ¿no? Esa la Es que voy a hay que... apuntar aquí, la voy a llevar. Y quisiera complementarla con otra que yo aprendí en la especialidad. Estábamos conversando con el profesor y él decía, bueno, imagínate que tú estás escarbando, ¿no? Haciendo un hoyo para quizás plantar un árbol o una plantita y estás trabajando con tu pala, ¿no? Y ¿Ya? entonces de repente encuentras una piedra, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que haces? Bueno, dejas la pala a un lado y agarras quizás otra herramienta, una barreta o algún otro o un pico, ¿no? Para sacar la piedra. Dice, bueno, imagínate que con la inteligencia artificial, esa pala que tú estás trayendo, en automático cambia la forma y adapta la forma de un pico y sigue trabajando, sigue haciendo el hoyo. Y después ya saqué la piedra y cambia la forma y vuelve a hacer la pala para que tú al final termines, logres tu objetivo, hacer el hoyo con una sola herramienta que te hizo todo en menos tiempo, ¿no? No lo había Claro. visto el que tú me acabas de mencionar de en Pero lugar. fíjate que, para seguir con tu analogía, para que, para que esa herramienta haga lo que finalmente hizo, tú le tuviste que transmitir tu conocimiento. Tú tuviste que decirle, oye, tú tienes que hacer un hoyo y si te encuentras con una piedra, tienes que hacer esta otra cosa o tienes que adoptar esta otra forma, adaptarte y hacerlo de esta otra forma. Una vez resuelto, Exacto, vuelve a... exacto, Tú lo entrenaste finalmente y cuando el trabajo del robot termina, tú le dices, sí, esto era lo que yo quería o no, está mal hecho, hazlo de nuevo porque lo hiciste mal. ¿Ya? Y el exacto. entrenamiento, pero la responsabilidad siempre es tuya. Así que está buenísimo el ejemplo también. Bueno, ya tengo algo para anotar en mi repertorio. Pero muchas Bueno, gracias, Cristian, por compartir tu perspectiva de el mindset que debemos de adoptar, de cómo podemos nosotros contribuir en nuestras familias, en el trabajo, en el entorno en el que vivimos y también cómo podemos, si alguien de nosotros estamos interesados, o alguien quiere cambiar y quiere ser consultor de IA, pues hay muchos caminos y solo tienen que identificar su meta, su nicho y ver bien cuál es el curso o cuál es la escuela donde van a tomar este programa de capacitación para lograr el objetivo, ¿no? Porque sí es muy importante lo que mencionaste, ser cautelosos, porque hay muchos cursos, todo el mundo vende ahora cursos en Internet, pero muchos pueden ser incluso, pues, te prometen las perlas y te dan otra cosa que nada que ver. Dices, oye, terminé, invertí tiempo, esfuerzo y dinero y no veo valor. Entonces, muy buena tu perspectiva, mi estimado Cristian. Ha sido un gusto conversar contigo, una persona con gran experiencia y sobre todo que ve, o sea, tiene gran visión de ver cómo la inteligencia artificial puede realmente potencializar lo que nosotros hoy estamos haciendo y cambiar también nuestras vidas. Entonces, no sé si quisieras concluir con algún mensaje u otra frase eh, célebre que sirva para reflexión, o algún llamado a la acción a nuestra audiencia. mira, yo creo Estimado que Cristian. quedaría con transmitir que la inteligencia artificial es una herramienta, que un poco las conclusiones que estábamos hablando recién, ¿cierto? Es una herramienta que nos va a facilitar muchas cosas o puede ser nuestro peor enemigo en función de nuestra mentalidad, ¿cierto? Por eso decidimos enlazar estos dos temas hoy día. Eh, Todo parte en la mentalidad desde mi perspectiva, desde tener un objetivo claro y una mentalidad
clara para poder, en el caso de la consultoría, entregar un servicio acorde al cliente, ¿cierto? No se trata solamente de vender, se trata de querer realmente Claro, ayudar a un cliente eh, en forma honesta, transparente, con mucha ética, ¿cierto? Que también es un tema que sale mucho cuando hablamos de inteligencia artificial, ¿cierto? El tema de la ética. Yo creo que en la medida que uno como consultor realmente quiere ayudar al cliente, no solamente venderle un proyecto de IA, sino que ayudar a un cliente para que él logre su objetivo, eso nos va a hacer mejores profesionales y realmente vamos a poder usar una herramienta para clavar más clavos en menos tiempo, ¿sí? Eh, Vamos a poder ayudar a más gente. O sea, claro, claro. sea, el mismo clavo lo podemos ayudar, lo podemos ocupar para construir una casa o para matar a alguien. La forma en que usemos las herramientas dependerá, y no es la herramienta en sí la que sea buena o mala, sino que cómo la usamos. Entonces, la medida que lo usemos con un propósito, con un objetivo claro, creo que podemos llegar muy lejos y realmente eso es lo que va a hacer la diferencia entre un profesional u otro. ¿Cómo usamos esa herramienta? Así que yo creo que mi invitación sería para la gente que le tiene miedo tal vez, que también es un tema que sale cuando uno pregunta, muchas veces surge el temor, están las películas futuristas donde los robots se apoderan de la humanidad. No puedo predecir si eso va a pasar o no, pero sí yo creo que la mejor forma de enfrentar este escenario que ya es presente es conocerlo, Buenísimo. eh, formarse una opinión, ver las posibilidades que uno puede obtener, las opciones que te da, conocerlo, formarte una opinión y ver cómo lo usas. Pero creo que lo peor sería mantenerse ajeno. Esto ya está aquí y hay que saber que existe. No podemos ignorarlo. Esas serían mis palabras Pues, de cierre, querido. no, pues, buenísimo, Cristian. No sé si tienes tu cuenta de alguna red social donde te puedan ubicar. Si alguien está interesado y quizás esté pasando por ese momento o quisiera emprender ese camino y cambiar y quisiera empezar a explorar el mundo de consultoría con inteligencia artificial en algún nicho donde ellos estén trabajando, ¿dónde te pudieran contactar? Luego te lo doy por interno y lo publicarás. Estamos trabajando en ello, Buenísimo, obviamente, apalancado de inteligencia artificial. Y ahí buenísimo, hay buenísimo, un ejemplo práctico, ¿cierto? Yo no tengo tanta creatividad, le pido ayuda y puedo hacer algo que a lo mejor por mí mismo no podría hacerlo. Así que ahí hay una aplicación concreta, práctica. Así que buenísimo, buenísimo. el compartiré, estimado. Ok, pues la verdad es que hoy he disfrutado mucho esta charla, estimado Cristian. Mucho aprendizaje para mí y espero que también para nuestra audiencia, que el tema que hoy conversamos haya sido de su interés y que haya generado valor para ustedes. Por favor, si les gustó el video, denle un buen like y Traté de también lo hablar, pueden reenviar. siempre nos dicen que los chilenos hablamos muy mal y muy rápido, lo cual es cierto. Traté de hablar muy lento para que para que se me entienda bien. Traté de hablar neutro, como las traducciones mexicanas, ¿no? Sí. Espero que se entienda. No, yo lo entendí muy bien. Un año allá en Chile, wow, weón, conocí muchas cosas, ¿no? Entendí Algo de muchos términos, pero no, la verdad es que manejaste muy bien el ritmo y todo bien. Pero muchas gracias, Cristian, por tu tiempo, por estar aquí, compartir tu conocimiento, tus experiencias. Y bueno, pues hasta la próxima a todos. Muchas gracias. Un abrazo, gracias a ti por Cristian. la invitación. Cuídese. Bye. Chao, chao.